Muy buenos días, estimadas colegas, estimados colegas. Muchas gracias a Carlos Barrachina por tomar la iniciativa para organizar este seminario virtual sobre relaciones civiles militares y democracia en América Latina, al cual nos plegamos en forma inmediata. Este seminario virtual nos permite efectuar un reconocimiento y honrar a los colegas pioneros en esta materia, particularmente a los que ya no están con nosotros. Ellos nos han dejado un legado importante, una herencia a través de sus artículos, libros y sus ideas. Nos referimos a Gabriel Aguilera, Jaime Castro Contreras, Margaret Daly Hayes, Jaime Garreta, Pachi Leal Huitrago, José Luis Piñeiro, Juan Rial. Me permito agregar un nombre más de muchos otros, Joe Tolchin. Esta actividad de carácter hemisférico, con participantes de toda la región, es auspiciada por el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Centro de Análisis de Seguridad y Democracia, CACEDE, la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPES, la Universidad de La Plata, el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES, y muchas más. Saludo a los colegas del panel, Lu Goodman y Alejandro Chanona. Lu es uno de los pioneros en esta materia con su trabajo de coordinación de iniciativas desde la American University. Quiero referirme en primer lugar a los cambios globales, a la emergencia de una nueva era. El sistema global, el sistema internacional, se encuentra en medio de una transición profunda. Se abre una nueva era de cambios. La antigua era, fundada en normas, costumbres, leyes, convenciones, está desapareciendo. La nueva era, con fuerte carácter imperial y rasgos neocoloniales, emerge sin consolidarse aún. Este es el tiempo de los monstruos, como señalaba Gramsci, cuando el viejo sistema no termina de morir y el nuevo sistema no termina de emerger. La incertidumbre, la falta de certezas, la ausencia de claridad en los derroteros y cursos de acción de los principales actores globales caracteriza el término de este primer cuarto del siglo XXI. Los valores universales compartidos han dejado de estar presentes para el conjunto de los estados, afectando a toda la humanidad. El sistema de normas está siendo reemplazado por la amenaza y el uso de la fuerza. En la actualidad impera la ley de la fuerza. El retroceso del multilateralismo es en profundidad. Ello evidencia las grandes dificultades de interlocución, los problemas para concertar intereses legítimos y las debilidades profundas para concertar acciones globales en pro del bienestar de la humanidad. Las guerras se mantienen y amplían y los balances geopolíticos se transforman con rapidez. Las proyecciones financieras son opacas. Las guerras comerciales y de tarifas se mantienen. Se rompen las cadenas globales de producción. Se impone la desconfianza. Desfallece la voluntad de cooperación. Crece el discurso del odio. Aumenta la desinformación. Se inundan las redes de noticias falsas. La institucionalidad democrática está en retroceso a nivel global, también en forma drástica en América Latina. El soporte de la democracia es menor en la actualidad,
solo 3 democracias plenas en la región. En la actualidad se expresan con fuerzas amenazas globales, la amenaza atómica y la amenaza del desastre climático. La pandemia de la violencia afecta al conjunto de las sociedades del planeta, pero con carácter cada vez mayor en el hemisferio occidental y en especial en América Latina y el Caribe. La pandemia se vincula directamente con el crimen organizado, ligado a la narcoactividad como actividad esencial, pero que en la actualidad corresponde a un sinnúmero de actividades delictuales que incluyen la extorsión, el sicariato, la trata, entre otros. La inteligencia artificial contribuye de manera importante a incrementar las incertidumbres, más allá de sus beneficios. El uso es más cercano a la guerra que a la paz y la concordia. La inteligencia artificial carece de controles y códigos éticos. La gobernanza internacional se enfrenta a retos sin precedentes y las instituciones multilaterales muestran una alarmante incapacidad para adaptarse a los desafíos contemporáneos. La fragmentación de alianzas tradicionales es un hecho. La emergencia de nuevos actores con rasgos imperiales generan un escenario en que las reglas se están reescribiendo de manera constante, aumentando la volatilidad, la incertidumbre en los procesos de toma de decisiones globales, regionales y locales. Los marcos institucionales democráticos no terminan de adaptarse en esta vorágine de cambios, en esta nueva era. La adaptación constante y la innovación en los mecanismos de diálogo y concertación se vuelven indispensables para sobrellevar este entorno marcado por la volatilidad. La sociedad civil enfrenta el desafío de repensar y ser resiliente ante las erosiones de las garantías democráticas y la proliferación de los discursos polarizantes y excluyentes. La paz es un objetivo fundamental de la humanidad. La paz proporciona un entorno seguro y estable para que las sociedades y las personas puedan vivir y prosperar. Solo en contextos de paz es posible alcanzar el desarrollo sostenible. La paz es el espacio en el cual la protección de los derechos humanos está asegurada. Sin paz es imposible ejercer ningún derecho, incluido el derecho a la vida. Es esencial promover y preservar la paz en todos los niveles. Ello demanda que la institucionalidad global y nacional tenga la paz como objetivo. La paz demanda reconciliación, despolarización, la constitución de espacios de diálogo y tolerancia, cooperación entre los países, entre las naciones, entre las culturas, entre las diversas comunidades. Enfrentar la violencia requiere coordinación en pro de la paz. En el ámbito global, esto se expresa en la Constitución y el desarrollo de Naciones Unidas a lo largo de 80 años. Las Naciones Unidas evitó la Tercera Guerra Mundial. Las Naciones Unidas impidió el escalamiento de muchas tensiones. En la actualidad, Naciones Unidas está bajo ataque. Ello genera que no tengamos un instrumento esencial frente a la emergencia de un nuevo poder militar con tendencias imperiales y neocoloniales. También
se debilitó el instrumento capaz de vigilar y denunciar las violaciones a los derechos humanos en distintas regiones y países. La educación para la paz, la cultura de la paz y no violencia, la promoción de la ciudadanía global son herramientas fundamentales para contrarrestar la polarización, la construcción de confianza en las instituciones democráticas y en la reconstrucción del multilateralismo. Ello demanda participación efectiva de los estados en la reconstrucción del sistema global pacífico que fomente la solidaridad, la inclusión, la compasión y la armonía. En breve, un mundo próspero, estable y sustentable. El segundo tema se refiere a las relaciones civiles militares, que miramos hacia el pasado, pero que en una nueva era compleja que vivimos hoy día, vuelven a estar presentes de manera muy importante. Desde mediados de la década del 80 y a inicios de los años 90, América Latina se encontraba en medio de una transición hacia nuevos sistemas políticos democráticos. La región salía de regímenes militares, de dictaduras, de autoritarismo. Era necesario generar nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas formas de entender la construcción democrática después de largos periodos autoritarios. La reconciliación nacional era una tarea esencial. También establecer nuevas formas de relacionamiento entre civiles y militares y cómo ellos debían expresarse en los marcos institucionales constitucionales. Un aspecto central en las jóvenes democracias era el control civil de la defensa. Tarea nada fácil por las grandes desconfianzas mutuas en un contexto de herencias generadas por las dictaduras que fracturaron las sociedades y dejaron heridas profundas por las graves violaciones a los derechos humanos, en particular por el tema de los detenidos desaparecidos. Este es un tema que aún se mantiene como una herida abierta en muchos países de la región. Los análisis, los estudios, las teorías sobre relaciones civiles militares en la región latinoamericana han permitido desarrollar teoría política, teoría en el campo de las relaciones internacionales, en la construcción democrática, en las vinculaciones con las Fuerzas Armadas. También cómo éstas, como actor institucional, se insertaban en los procesos de transición a la democracia. De igual forma, en la visualización de cómo enfrentar los desafíos correspondientes, por un lado, a la consolidación democrática y por el otro, al diseño de políticas públicas en el área de la defensa y la seguridad. Un primer desafío desde la perspectiva académica fue formar y establecer un grupo de académicos y estudiosos en materias de seguridad y defensa, con el fin de establecer las bases teóricas, analíticas y para el diseño de política pública desde el liderazgo civil de la defensa. Los aportes y el rol de los pioneros fue fundamental. Se trataba de establecer en el ámbito civil una contraparte para el diseño y formulación y ejercicio de nuevas políticas públicas en materia de defensa desde la perspectiva institucional democrática. También para el diálogo con las contrapartes de las Fuerzas Armadas en materia de defensa y análisis de las principales tendencias en ese momento marcada por el contexto de la Guerra Fría. Este proceso de transición no estuvo exento de obstáculos y resistencias, tanto de sectores conservadores como desde aquellos que temían la pérdida de privilegios, tanto militares como civiles, o de aquellos que querían apurar el proceso. Sin embargo, la consolidación paulatina de instituciones democráticas y el impulso de reformas legales favorecieron la participación civil
y el fortalecimiento del Estado de Derecho y el desarrollo de nuevas leyes para nuevos diseños institucionales. En el desarrollo del liderazgo civil en la defensa, el papel de los organismos internacionales y de la cooperación regional resultaron claves para acompañar y legitimar estos cambios, aportando intercambio desde experiencias internacionales. El liderazgo civil en la defensa expresó que nuevas autoridades civiles tendrían a cargo los temas de defensa y del control sobre las Fuerzas Armadas. El nombramiento de ministros civiles de defensa fue clave. Un aspecto esencial fue el establecer una clara diferenciación entre las tareas de defensa de las tareas policiales y de seguridad. Ello conllevó grandes discusiones sobre, comillas, la seguridad nacional. Los conceptos heredados de la época dictatorial con énfasis en el enemigo interno fueron un aspecto importante que requirió ser debatido y sacado de los nuevos conceptos. En este ámbito fue necesario establecer diferencias entre los distintos casos nacionales. En algunos de ellos se manifestaban situaciones de conflictos armados, a diferencia de lo que ocurría en los países del Cono Sur. La contrapartida del liderazgo civil constitucional en la defensa fue el desarrollo de políticas públicas tendientes a una profesionalización militar, es decir, colocar el énfasis en las tareas de defensa, dejando de lado los roles políticos, militares, que tuvieron las Fuerzas Armadas durante los periodos autoritarios. El liderazgo civil en la defensa, el control civil sobre los militares, sí se expresaron en forma simultánea. Los avances en el liderazgo civil constitucional democrático permitieron desarrollos esenciales en la gobernabilidad y estabilidad democrática. La educación y la formación de nuevos líderes civiles en defensa se consolidó como un pilar imprescindible para garantizar la sostenibilidad de estos cambios. Se promovieron programas de capacitación, cursos de formación de posgrado, también foros de intercambio que facilitaron el desarrollo de capacidades técnicas y estratégicas en materia de defensa, asegurando que la gestión civil estuviera preparada para afrontar los retos contemporáneos y futuros. Estos foros reunían a las autoridades civiles y militares para el análisis de las tendencias globales y los desafíos en materia de defensa y seguridad. Todo ello contribuyó a la profesionalización institucional y al fortalecimiento de la legitimidad democrática en diferentes países de la región. El tercer acápite que quiero referirme es al aporte desde la academia a las políticas públicas de defensa y de seguridad. Estos desarrollos se expresaron a nivel de los países en actividades específicas, como fue la puesta en marcha y elaboración de libros de la defensa. La producción de estos textos posibilitaba el sistematizar las percepciones del sobre el sistema internacional, dada la explicitación de amenazas globales y regionales en los marcos institucionales democráticos como para poder enfrentarlas. En este periodo se produjeron libros de defensa por parte de la gran mayoría de los países. En ellos participaban tanto civiles como militares, y desde la Organización de Estados Americanos, la OEA, se promovió su publicación en el conjunto de la región. En forma paralela, se colocó una gran importancia
en las medidas de confianza mutua y de seguridad, como mecanismo para la creación de confianza en las relaciones entre los países, sus fuerzas armadas, y a su vez como mecanismo para el desarrollo de aspectos específicos de colaboración. Hal Klepak, por ejemplo, tuvo un rol importante en esto en un trabajo que dirigimos desde Flaxo, Chile. De igual forma, desde el año 1995, el desarrollo de las cumbres de ministros de defensa se transformó en un espacio de interlocución, de transparencia esencial en materias de defensa en las Américas. Muchos de nosotros y de quienes participan en este seminario virtual fuimos invitados a participar en ellas. En el ámbito bilateral quiero destacar la relación entre Chile y Argentina, que se desarrolló con gran éxito a partir de un mecanismo específico de colaboración en materia de defensa, en el cual participaban autoridades gubernamentales, tanto civiles como militares, y donde se incluyó la participación de actores académicos. Este fue el caso del Comité de Defensa Permanente de Seguridad, COMPERSEC, donde además de la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, participaban Flaxo Chile y SER en el 2000. Jaime Garreta, Marcela Donadio participaron de manera activa junto con quien les habla en el caso chileno. Vinculado a estos avances bilaterales se generaron medidas de transparencia muy importantes, particularmente referidas al gasto militar. En ello tuvo una participación significativa la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Los avances alcanzados entre Argentina y Chile se ampliaron en forma concomitante a los diálogos en esta materia entre Chile y Perú. La consolidación de estos procesos estuvo acompañada por la implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento que permitieron ajustar las políticas de defensa a las realidades cambiantes de la región. La interacción entre diferentes actores regionales y organismos multilaterales impulsó la adopción de buenas prácticas e intercambio de información de carácter estratégico. La Junta Interamericana de Defensa, la JID, particularmente en materia de medidas de confianza mutua, reforzó la confianza y la cooperación internacional en materia de defensa. Así también se amplió la participación de civiles en el Colegio Interamericano de Defensa. En forma concomitante se amplió la agenda de temas de los cursos impartidos. El cuarto tema que quiero destacar es la revista Fuerzas Armadas y Sociedad. La revista Fuerzas Armadas y Sociedad de Flaxo, Chile, fundada y liderada por otro pionero, Augusto Varas, permitió recoger los importantes debates sobre la política de defensa, el rol de las Fuerzas Armadas, el liderazgo civil en defensa, el profesionalismo militar, la defensa de los derechos humanos, las nuevas funciones del estamento castrense, la nueva institucionalidad democrática para la defensa a lo largo de la década de los años 90. El análisis de las relaciones civiles militares y los procesos democráticos en América Latina ocuparon un lugar central. De igual forma, los intercambios en las Fuerzas Armadas y su relación con el Estado democrático, la sociedad, enfatizando aspectos esenciales como el control civil democrático sobre los militares y la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Temas recurrentes en los debates estuvieron relacionados con la autonomía y subordinación de las Fuerzas Armadas, los límites legales y los mecanismos de supervisión civil, nuevos roles y funciones de las Fuerzas Armadas en el marco de la defensa, en los contextos democráticos y en el ámbito de la cooperación regional y hemisférica. La revista Fuerzas Armadas y Sociedad funcionó como
como un espacio de análisis comparado en América Latina sobre el control civil, que incluía el rol principal del Ejecutivo, pero también el de los congresos, de los parlamentarios, así como el de la academia en materias de defensa. Particular importancia tuvieron los análisis desarrollados en los casos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y los procesos de participación en Centroamérica, donde Gabriela Aguilera tuvo una cantidad de artículos muy significativos. La revista proporcionó conocimientos con perspectivas nacionales y regionales. También en ella se abordaron temas referidos a la modernización de las Fuerzas Armadas, a las doctrinas de profesionalización, a las tecnologías, al gasto militar, la cooperación internacional en el nuevo contexto democrático del fin de la Guerra Fría. Fuerzas Armadas y sociedad posibilitó contribuir mejor al análisis para la gobernabilidad democrática, con estudios que buscaron ser herramientas e instrumentos para diseñar mejores instituciones que aseguraran el profesionalismo militar en el contexto de un control civil democrático constitucional. Así también, análisis de experiencias concretas en la formulación de políticas de defensa, que se expresaron prácticamente en los libros de defensa. También en la construcción de institucionalidad democrática, el desarrollo de normas y su cumplimiento en el marco del derecho internacional, la anticipación de escenarios de crisis, generando mecanismos de resolución pacífica de las controversias. La consolidación de estos espacios de reflexión y de debate contribuyó no solo al perfeccionamiento de las políticas de defensa, sino también a la creación de una cultura de transparencia y de rendición de cuentas en el sector de la defensa. Este intercambio de ideas sustentado en experiencias comparadas y en la pluralidad de enfoques enriqueció el proceso de formulación de estrategias en defensa, promoviendo la adaptación institucional ante los desafíos emergentes del siglo XXI. Finalmente, quiero tomar los desafíos actuales en materias de defensa y seguridad. Particularmente es necesario repensar la nueva era que estamos viviendo en el sistema internacional. Uno de los desafíos más significativos en el cambio de roles de las Fuerzas Armadas fueron las tareas que debieron cumplir en el contexto del COVID en el año 2020. El COVID genera un quiebre en el desarrollo global y en la relación entre el norte y el sur y entre los distintos países. El desafío significó que esta pandemia mundial para los países de la región fuera extraordinariamente alto. En muchos países la cantidad de muertos fue significativa y con incapacidad de los gobiernos para hacer frente a la expansión de la pandemia. Poco a poco los gobiernos tomaron decisiones que incluyeron a las Fuerzas Armadas para el control en la sociedad, también para llevar medicinas a zonas extremas, colaborar de manera decisiva en los procesos de vacunación. Estos fueron claves para detener la pandemia. En todo caso, las consecuencias de ella se arrastraron por varios años. La capacidad de organización de las Fuerzas Armadas ha sido muy importante en la cooperación binacional y regional frente a desastres naturales o emergencias como incendios, inundaciones. El desarrollo previo de medidas de confianza mutua y seguridad contribuyó de manera sustantiva al éxito de estas misiones. Los gobiernos han recurrido a las Fuerzas Armadas para lograr la estabilización de situaciones de crisis sociales. En el conjunto de nuestros países, en el año 2019, se presentaron protestas de gran magnitud, frente a las cuales la policía, en muchos casos, fue superada. Ello significó que los gobiernos recurrieran a las Fuerzas Armadas para contener los desmanes.
Se aprobaron leyes especiales para su participación en distintas situaciones. Sin embargo, aún en muchos casos, las reglas del uso de la fuerza no están plenamente establecidas y que este es un punto esencial que está pendiente para establecer los marcos en los cuales las Fuerzas Armadas participan en la estabilización de situaciones de emergencia derivadas de protestas sociales. El vínculo con la protección de los derechos humanos en este ámbito es fundamental. El principal desafío en el ámbito de la seguridad en el hemisferio y particularmente en América Latina está vinculado al incremento del crimen organizado. Esta es la principal amenaza para todos y cada uno de los países que requiere una respuesta coordinada para alcanzar el éxito. El crimen organizado, sustentado inicialmente en la narcoactividad, hoy se expresa en otras actividades ilícitas como la trata, las extorsiones, el blanqueo de capitales, el contrabando de armas y otros delitos. Un aspecto esencial es que ha cambiado la forma de ejercer el poder por parte de los grupos criminales, que está en el uso de la violencia, y esta adquiere cada vez más fuerza. Y esta situación se expresa en aumento de los homicidios dolosos. La falta de coordinación nacional y regional en esta materia debilita las oportunidades de los gobiernos para hacer frente a la demanda de seguridad que exigen todas las sociedades. El tema de la seguridad hoy tiene la primacía en la agenda nacional y regional. Más aún, se vincula con argumentos esgrimidos desde la principal potencia del mundo en relación con sistemas políticos de la región perforados por el narcotráfico particularmente. La forma de enfrentar el crimen organizado es con políticas de Estado, con acuerdos sustantivos entre los principales actores del sistema político, todos con una perspectiva incluyente. Ello significa la incorporación de un sinnúmero de actores de la sociedad civil, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales. Además de incorporar a las universidades y los centros de pensamiento y a académicos que trabajan en esta materia. En este sentido, la participación activa de las Fuerzas Armadas en la contención de la pandemia evidenció la necesidad de fortalecer los marcos legales y procedimientos para su actuación en escenarios no tradicionales. Asimismo, enfrentar al crimen organizado requiere nuevas normas, nuevas políticas del desarrollo de una inteligencia estatal efectiva. Ese es un punto clave, junto con un mayor control sobre el comercio ilícito, el contrabando, que generan los recursos que se usan para la corrupción, que es la puerta de entrada del crimen organizado. Lo anterior pone de relieve la importancia de la capacitación continua, la cooperación interinstitucional para asegurar respuestas efectivas que afiancen la gobernabilidad y la estabilidad democrática. Se respeta el derecho internacional, se fomenta el bienestar de las sociedades y el respeto de los derechos humanos, aún en contextos de emergencia. En consecuencia, es fundamental promover espacios de diálogo permanentes entre instituciones del Estado, también entre los congresos, los parlamentarios, los diversos actores del sistema político, con el objeto de construir consensos sólidos sobre el rol del liderazgo civil, el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad democrática contemporánea. Solo a través de la transformación generando transparencia en este diálogo civil-militar en marcos efectivos estatales, podrán producir
legitimidad en las nuevas funciones asignadas para fortalecer la confianza pública en el conjunto de las instituciones estatales y en los procesos democráticos. Recordar el trabajo de los pioneros es esencial, lo mismo que aprender las lecciones que nos dejaron en la década de fines de los años 80 y de los 90. Muchas gracias, colegas, por permitirme compartir ideas con ustedes. Felicidades en este importante debate.